Y a continuación presentamos un panel bastante divertido, diría yo. Atención. Gaming. La búsqueda de éxito de América Latina y el Caribe dentro de la economía de los servicios basados en el conocimiento. Do you want to know about knowledge-based services? On the one hand, public and private sectors must keep increasing investments in research and development and strengthening their collaboration with academia to build long-term solid science and innovation systems. On the other hand, knowledge-based services open opportunities to increase exports and generate high-quality employment. Besides, they are already growing fast in sectors such as software, finances, and video games. So let's widen our knowledge and our world. A world made in the Americas. Muy bien, estamos ansiosos de escuchar este panel. Vamos a dar la bienvenida a Luis Galeazzi, director ejecutivo de Argencon, quien va a ser el moderador de esta parte. Bienvenido. Un fuerte aplauso también a Luis. Invitamos al escenario a Andrés Chilkowski, cofundador de NG Studios, Sofía Bategasore, productora de videojuegos y miembro del directorio de Cavi, Mauricio Navajas, presidente de la Asociación de Videojuegos Argentina y director general de 3OGS, y Jairo Nieto, cogerente general y director creativo de Jam City. Adelante. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a Luis por la organización del evento. Bueno, hemos estado desafiados a hacer un panel divertido y no sé si lo lograremos, pero bueno, haremos el mejor intento. Gaming y todo lo que es videojuegos tiene un poco el sello de ser como el hijo menor de la familia digital, ¿no? Como que no es una cosa tan relevante, tan importante. Este panel creo que les va a demostrar la importancia que tiene en el comercio mundial y en la economía digital. Y yo quiero destacar básicamente tres aspectos de este segmento de la industria digital, que tiene que ver con, primero, su importancia cultural. ¿Qué quiero decir con esto? Es muy difícil encontrar qué argumentos entretienen o divierten o atraen la atención de la gente de distintas culturas. Y esta industria se dedica específicamente a eso, a generar entretenimiento y atracción respecto de sus servicios. Por lo tanto, hay un enorme componente de creatividad cultural, de creatividad respecto de lo que hacen estos señores. El segundo elemento, obviamente, es una parte de la economía digital, tecnológica, es decir, tiene una fuerte impronta del state of the art de las tecnologías. Y el tercer elemento, y no menos importante, es que tiene una importancia económica enorme. Esto es un enorme segmento de la economía global. Entonces, hoy vamos a tratar de repasar todos estos temas con un panel que creo que no pudo ser mejor elegido. Aquí tenemos representaciones de cámaras, Argentina y Uruguaya, tenemos representaciones de empresas y de tres países, Colombia, Argentina y Uruguay. Con lo cual yo les paso la palabra pidiéndole a cada uno de ustedes, empezamos por ti, Andrés, que nos cuentes un poquito tu empresa, cómo ves el sector, a qué se están dedicando y le vamos pasando la palabra a cada uno de ellos. Bueno, mi nombre es Andrés, yo hago juegos de los 15 años, así que ya hace 25 años que me dedico a esto. Y bueno, la industria de los videojuegos es una industria apasionante, como decías vos, es una industria muy grande que el año pasado facturó más de 150.000 millones de dólares a nivel mundial, y para que se den una idea de la escala, esto implica superar al cine en cuanto a la taquilla, y también la industria de música, esto pasó hace muchos años. Es una industria en constante crecimiento, con más de 10% de crecimiento anual en los últimos 20 años, hoy en día liderada por las plataformas móviles, quizás. Y bueno, mi empresa fue fundada después de la crisis del 2001. Tuvimos la oportunidad, por habernos vuelto muy baratos, de exportar servicios, aún sin saber lo que estábamos haciendo. Aprovechamos esa oportunidad para aprender, pero siempre tuvimos la vocación de hacer productos con propiedad intelectual propia, y tuvimos la ambición de hacer un juego masivamente multiplayer, que fue el primero de su tipo lanzado en Latinoamérica, que se llama Regnum Online. Ese juego fue muy exitoso a nivel regional y también en mercados como Alemania, y bueno, nos permitió crecer y nos permitió, después de muchos años, tener la oportunidad de trabajar en un juego de lo que se llama la escala AAA, los juegos que son superproducciones, digamos AAA entre comillas porque se trata de un juego de estrategia,
Este juego se llama Master of Orion, que hicimos para una compañía de origen bielorruso, que tuvo un presupuesto de más de $10 millones de desarrollo, y se hizo enteramente de Argentina, con un equipo de 50 personas, y fue como el juego que nos puso en el mapa a nivel mundial. Así que, nada, creo que Latinoamérica tiene mucho potencial, es una industria en crecimiento. Tenemos, como decías vos, una industria cultural, así que Latinoamérica tiene algo para decir en este nuevo medio. Y bueno, eso es lo que intenta hacer nuestra empresa. Muy bien, muy bien. Sofía, por favor. Bueno, muchas gracias por invitarme a estar acá. Mi nombre es Sofía Bategasore, soy de Uruguay. Trabajo como productora independiente de videojuegos y además participo del directorio de la Cámara Uruguaya de Videojuegos. Para contar un poco qué es lo que hago, empecé como en el año 2000 traduciendo juegos medio como artesanalmente y bueno, después armé mi propio estudio donde hicimos juegos muy grandes para Cartoon Network, en una época donde eran juegos web, como una prehistoria de lo que se está haciendo ahora con los móviles, pero con hasta 13 millones de jugadores, algunos de los juegos, sí. Algunos juegos hasta de 2 años de producción, con contenido episódico, donde aprendimos un montón. Y donde en ese momento en Uruguay no había todavía una industria de videojuegos, o sea que digamos que la inauguramos nosotros. Y hoy con mucho gusto puedo decir que casi 20 años después tenemos una mesa de trabajo de la Cámara con el Ministerio de Industria, con Dinatel, con Antel, que es la compañía de telecomunicaciones, con diversos actores, Uruguay 21, la ANI, donde todos los que quieren fortalecer la industria, quieren ayudar o necesitan algo donde se trabaja prácticamente 2 veces al mes, nos reunimos y la industria realmente creció y en la CAVI hay, para lo que es Uruguay, hay alrededor de unas 20 empresas de videojuegos. Sí. 20 empresas. Excelente. Así que... Mauricio. Bueno, ¿qué tal? Yo creo que para definir la pasión que genera la industria del videojuego, que generó en mí, hoy en día, aparte de ser presidente de la asociación, que fundó acá el señor Andrés hace, ¿cuánto ya? 2001. No te quiero sacar la edad, ¿viste? Pero bueno, acá el fundador de ADVA, hoy me toca a mí presidir la asociación. También tengo un coworking incubador en videojuegos en la ciudad de Córdoba, tengo una empresa de videojuegos, soy director y docente de una carrera de videojuegos, así que cuando empecé a incursionar en la industria, apasionado gamer, realmente te das una idea, no solamente de la envergadura y dónde llegas, a dónde puede llegar el sector, sino la cuestión intrínseca de que es una industria creativa, que es una industria que apasiona, y si no apasiona, realmente no salen productos en la envergadura que se necesita en el mercado. Y es tanto el crecimiento que ha tenido, por ejemplo, acá en Argentina. Hoy en día las empresas tenemos más de 130 socios dentro de la Cámara, se factura más de $60 millones al año, tenemos más de 2.000 empleados abocados en la industria, y el fenómeno que se ha dado de un trabajo de federalización que viene desde ADVA es la desconcentración. Entender que pueden hacer videojuegos en cualquier lugar del país, y con esa filosofía, a partir del 2014, comienza el programa de federalización y se desconcentra de Buenos Aires, y hoy tenés polos como Córdoba, Mendoza, Santa Fe, que es la región centro donde más está todo el sector de videojuegos, pero tenés empresas que están en Río Grande, en Tierra del Fuego, empresas en Jujuy, y realmente eso da un impacto también de la necesidad que hay de ciertos sectores de trasladarse a estas industrias creativas y explorar estos mercados. Muy bien. Jairo, contanos tu caso. Pues yo soy Jairo Nieto, soy un gamer acérrimo como creo que todos los que estamos aquí sentados en este panel. También soy uno de los fundadores de Brains, una empresa que fue fundada en Bogotá en 2010.
Nos dedicamos durante varios años a hacer juegos móviles y el año pasado fuimos adquiridos por Jam City, una empresa que está ubicada en Los Ángeles y tiene oficinas por todo el mundo, incluyendo Buenos Aires. Y seguimos haciendo juegos móviles todavía. Muy bien. Me quedo contigo. ¿Cómo fue la experiencia de haber nacido en una empresa, en una startup propio con tus socios y haber evolucionado hoy a ser integrado por un grande del sector? ¿Qué es lo que hacían y continúan haciendo y qué es lo que ya no hacen de aquello que originalmente habían comenzado? Pues digamos que de entrada es emocionante dar ese paso. Nosotros, como creo que todos los que hacemos juegos aquí, especialmente desde Latinoamérica, sabemos que es una labor muy difícil. Es una labor que tiene momentos muy difíciles y que tiene momentos tanto creativos como financieros de crisis. Obviamente ya pertenecer a una compañía como Jam City pues nos quita un elemento de preocupación muy grande, que es el elemento financiero, y entonces nos podemos dedicar a hacer lo que nos apasiona, que es hacer juegos, y pues es una compañía que aparte de eso no solamente nos apoya, digamos, desde la parte económica, financiera, sino que tiene una cantidad de servicios con los que nosotros no contábamos y que dentro del ecosistema móvil además son muy necesarios y no todos se encuentran todavía desarrollados en Latinoamérica. Entonces pues es una experiencia de crecimiento, como de entrar en las grandes ligas con alguien que sabe cómo es la cosa. ¿Se quedaron con la parte creativa, con la parte... ¿Qué es tu tarea hoy dentro de Jam City? ¿Perdona? ¿Cuál es tu tarea hoy, de tu grupo dentro de Jam City? Yo dentro de Jam City soy el director creativo de nuestra oficina. Cada oficina funciona, algo que digamos es una de las cosas que más me gusta a mí de la forma en la que esta compañía se maneja, es que cada oficina funciona como un ente prácticamente independiente, con su propia cultura organizacional, con su propio ADN creativo, y todos somos muy respetuosos de los otros, y realmente lo que hay es una colaboración dentro de este organismo que son todas las oficinas de Jam City alrededor del mundo, para potenciar lo que cada cual hace. En nuestro caso, nuestra propia creatividad, algo que siempre hemos querido hacer, es propiedad intelectual desarrollada desde Colombia para el mundo, y es en lo que estamos trabajando ahorita. Es interesante ver cómo desde Latinoamérica se crea entretenimiento, juegos para el mundo, y eso requiere necesariamente quebrar una barrera cultural, que es entender al otro, ¿no? ¿Cómo es ese proceso creativo, llamémoslo universal, ¿no? de generar algo que tenga atracción mucho más allá de la cultura propia, ¿no? No sé, Andrés, tu experiencia creativa, ¿cómo es? Yo tengo una opinión respecto a esto que mencionás, que tiene que ver con que los juegos tienen algo a favor. Como los juegos son una experiencia interactiva, el jugador pone mucho de sí mismo en la experiencia. Entonces, es mucho más común quizás en la industria de los juegos que un juego japonés sea éxito en Estados Unidos o que un juego europeo sea éxito en Latinoamérica. Y tiene que ver con que el jugador pone mucho de sí mismo, y eso permite traspasar estas barreras culturales de una forma un poco más fácil, digamos, más razonable. Sin embargo, por otro lado, creo que es muy importante entender que el valor cultural y el valor estético de los juegos no tiene que ver con el contenido per se. No tiene que ver con... O sea, un juego argentino no tiene que ser un juego de tango. Claro. Un juego argentino tiene que ser un juego que promueva los valores de cómo jugamos los argentinos. O sea, el juego argentino tiene que ser de truco. Un juego en donde si haces las cosas bien, quizás te va bien. Si haces las cosas mal, quizás también te va bien. Podés mentir un poco. Que tiene esa picardía, digamos, que es muy nuestra. Y ese es un juego que tiene estética argentina en cuanto a términos de juegos. Entonces creo que el foco tiene que estar puesto en esa característica, no en el contenido, no en hacer un juego de tango o hacer un juego sobre los pueblos originarios, sino que permita que la gente juegue como jugamos nosotros. Y eso sí es diferente en cada país y en cada cultura. Hay una idiosincrasia que uno puede exportar de alguna forma. Sí, porque son productos culturales. Y la gente realmente disfruta, está buscando todo el tiempo experiencias novedosas, y
Cada uno de nosotros es una voz diferente. Y por eso por ejemplo, para que te das una idea, en Francia, de la misma forma que hay un impulso muy grande a la industria del cine, para que haya, porque ellos no quieren ser invadidos culturalmente por Hollywood, digamos, también hicieron ese mismo esfuerzo en la industria de los videojuegos, porque tampoco quieren ser invadidos por la cultura norteamericana en los videojuegos que juegan sus niños. Así que creo que es muy importante que nosotros podamos llegar al mercado global y transmitir estos valores y transmitir esta forma de jugar. Podemos proponer un campeonato de truco para todos los presentes cuando hoy a la tarde. Pero el truco uruguayo, no el argentino. Bueno, puede ser. Sofía, vos tenés una experiencia de desarrollo, especialmente en el mundo educativo. Sí. ¿Cómo es esa experiencia de gaming en la educación? Bueno, yo empecé, desde siempre que hice juegos, siempre fueron para niños. Entonces como que aprendí a trabajar, si bien en juegos, no eran juegos educativos al principio, siempre fue para un target de niños pequeños, ¿no? Que eran los niños que miraban de pronto los shows en la tele y querían iban a la página web y jugaban. Pero un poco como decía Andrés, que los videojuegos tienen toda esa parte de entretenimiento, y un poco es debido a que abarca como varias industrias a la vez, ¿no? Porque toma del cine, toma de la música, toma del teatro, toma de la escultura, de la arquitectura, de la animación, de los dibujitos, o sea, como que los videojuegos, y además es un software, ¿no? Entonces es un aparato muy complicado donde confluyen un montón de disciplinas. Y a mí siempre me interesó toda esa parte de cómo hacer sinergia con otras disciplinas, porque yo soy gamer, a mí me gustan mucho los juegos, pero no soy una hardcore gamer. Si bien juego algunos juegos que son hardcore, digo, como que me gusta un poco, soy muy ecléctica. Y entonces me gustó cuando empecé a ver que de repente podía hacer juegos con gente que hace documentales sobre fauna autóctona. Claro. O de pronto hacía juegos con una serie de televisión que se llamaba Paleo Detectives y era sobre prehistoria y bichos prehistóricos. Y por ejemplo ahora estoy trabajando en una aplicación, en un juego con un genio que es un uruguayo también, que creó una guitarra para niños. Entonces estoy trabajando como casi con la industria de juguetes. En realidad no son juguetes, son como instrumentos de verdad, pero la aplicación como que enseña a través de juegos y actividades a tocar la guitarra. Entonces como que a mí lo que me interesa es justamente esa sinergia que se hace entre otras industrias que creo que puede generar un valor. Bueno, es donde yo encontré cómo generar valor. No, y además se me ocurre que la forma más natural de aprender es jugando. Los chicos aprenden jugando. Sí. Los libros llegan después. Claro, por eso yo digo que hago juegos con contenido educativo y no son juegos educativos. O sea, porque para mí son como cosas distintas. No, pero está muy bien, está muy bien. Yo creo que ahí hay un segmento del gaming, que es el gaming educativo, que tiene un futuro enorme, porque los chicos cada vez más tienen su medio natural. En Uruguay nomás tenés lo que le llamamos Plan Ceibal, que es el equivalente de One Laptop per Child, donde cada niño de la escuela pública se le entrega, ahora es una tablet, antes era como una computadora súper simpática, pero ahora incluso eso facilitó mucho, porque son tabletas Android, entonces es mucho más fácil desarrollar para esas tablets. Entonces hay una necesidad de contenido, porque le entregas la tablet pero no se la podés entregar vacía, ¿no? Entonces es muy interesante las posibilidades que da ese tipo de cosas. Habrá mucho que aprender allí de lo que está haciendo Uruguay. Mauricio, vos sos responsable de una cámara y tenés como responsabilidad, obviamente, el trabajar la política pública respecto del sector. ¿Cómo ves la política pública? ¿Cuáles son los ejes que te gustaría desarrollar? ¿En qué estado estamos?
brillo mucho. Brillo mucho. Sí, brillo mucho, ¿no? Yo también. Siento que estoy brillando. Y no necesariamente por lo que voy a hacer. No. Volviendo al tema. A ver, algo fuerte. Todos saben la estructura de cualquier industria, que es la sinergia que se da entre el sector privado, académico y público. Nosotros como Cámara tenemos la responsabilidad, representamos al privado, pero tenemos la responsabilidad de acercar la industria al sector público para bajar políticas que se establezcan y le den fomento y promoción al sector. En base a eso, bueno, hace poco trabajamos en lo que fue la Ley de Economía y Conocimiento, ser parte de una ley en donde, por ejemplo, las proyecciones que puedan tener cualquier empresa o estudio que se sume a la Cámara o que sea independiente por fuera de la Cámara, tiene ahora un paraguas legal en donde apoyarse y cambiar esquemas, desde, por ejemplo, la desgravación en la reducción de ganancias, ya se cambió el criterio de no tener balances impositivos, sino tener balances crediticios. Entonces viene hacia nosotros una devolución de decir, che, bueno, entonces vamos a hacer políticas para trabajar las cuestiones crediticias para los estudios de videojuegos. Entonces la política pública no solamente lleva al primer impacto, que es estar en la ley, sino tracciona otras cuestiones secundarias. En este caso también estaría la profesionalización. Nosotros tenemos un momento coyuntural en donde exportamos y el país es muy rentable para exportar. Pero si no mejora la calidad, si no mejoramos la calidad de los productos, no podemos pensar que esta industria va a seguir tendiendo al crecimiento o ser rentable. Tiene que ser competitiva hacia el mundo. Entonces, políticas públicas en educación, en formación, en estas herramientas de videojuegos, que para los que no conocen o no tienen cercanía, es de alto nivel. O sea, el que se forma en videojuegos tiene posibilidades no solamente de desempeñarse en la industria de videojuegos, sino en otros sectores, porque es una exigencia más que interesante, ¿está? Y aparte el mercado mundial tiende a la especialización de cada una de las áreas. Nosotros estamos acostumbrados al ninja, el recurso humano, el generalista, y todo tiende a la especificidad, y por lo cual hay que trabajar políticas públicas para bajar y tener recursos para invertir en una industria que, como siempre digo, el 80% de la inversión de una empresa de videojuegos va a recursos humanos. Sí. No se puede reemplazar, no se puede automatizar. Tiró muy bien el dato, la expansión del mercado mundial, 150 billones de dólares, 1.000 millones. Y sigue, los que empezamos a jugar videojuegos seguimos jugando, y los chicos, entonces el mercado se va ampliando. Claro. Entonces el mercado va a seguir demandando este tipo de recursos, que encima tomó otras vertientes. Se fue a educación, se va a salud, se empieza a aplicar en otras herramientas. También siempre es método de prueba para muchas tecnologías. Entonces, como el VR, por ejemplo. Entonces, en base a eso es lo que trabajamos políticas. Vos apuntás algo muy, muy interesante, porque el videojuego es una cosa muy natural de la juventud, obviamente, ¿no? Yo juego, yo soy un gamer, pero nada que ver con mis nietas, que viven jugando. Es decir, hay una curva de explosión exponencial de lo que es el uso del juego como una cosa ya plenamente natural en los millennials y de ahí para abajo. Estamos hablando de niños, ¿no? De niños preescolares incluso. Entonces, realmente hay un mundo por venir que es impresionante. Dentro de ese marco de un mercado en explosión, nosotros desde Latinoamérica, pensando que el mercado es global, ¿qué es lo que le damos al mundo? ¿Qué ventajas, qué desventajas? ¿Cómo es nuestra participación en esa explosión global? Jairo, ¿cuál es tu experiencia? Bueno, iba a comentar primero algo muy corto sobre lo que tú dijiste de las políticas públicas, porque nosotros desde Colombia experimentamos algo muy parecido, y un problema que tienen muchas de las empresas cuando arrancan es que viven en la informalidad. No están constituidas, no tienen papeles, y este es un negocio que es completamente global, y un poco yendo hacia el tema que tú preguntabas.
y sin estar formalizadas, pues muchos de los obstáculos a los que se enfrentan es que no tienen cómo firmar un contrato, no tienen cómo conseguir un abogado, no tienen como los pasos que hoy en día se consideran básicos por fuera para arrancar. Entonces creo que este tema de que las políticas públicas faciliten a que estas empresas se conformen y que no nazcan más o menos con un albatros colgado del cuello, ¿no? Y casi muertas, pues va a ayudar mucho. Dentro del tema de cómo está Latinoamérica como enfrentándose al espacio global, hablo obviamente desde mi experiencia como como desarrollador de juegos móviles y aparte de eso como colombiano. Creo que estoy completamente de acuerdo con lo que dice Andrés, que la esencia cultural latinoamericana no es necesariamente, en el caso de ustedes, hacer tango, en el nuestro ser poporos y cosas de oro y cosas de ese estilo. Va simplemente el hecho de ser colombianos trabajando en un juego, en mi opinión como creativo, es prácticamente inevitable que la esencia se decante ahí. Nuestro juego, por ejemplo, el que estamos trabajando ahorita, tiene una cantidad de absurdos y de tonos que son muy latinoamericanos, que casi que en Colombia y en Argentina y en el resto de Latinoamérica las noticias de nosotros son como, ¿no? son fantasiosas prácticamente y son nuestras noticias. Mucho de eso va decantando ahí y eso es parte de lo que le ofrecemos al mundo como novedad. Y a veces lo hacemos sin darnos cuenta. Yo me acuerdo muchísimo cuando nosotros mostrábamos nuestros primeros juegos en el exterior, en Asia, por ejemplo, les parecía muy curiosa la paleta de colores que usábamos, les gustaba, pero pero esta paleta de colores, jamás pensamos nosotros en una reunión creativa ni nada en usemos estos colores y estos, es simplemente parte del proceso creativo de ser latinoamericano y usar los colores que a nosotros nos atraen. Ahora, dicho eso, creo que un reto grande que tenemos como latinoamericanos, lo hablaba con Andrés antes del panel un poco, es que al no tener una tradición creativa y tecnológica, pues como la tienen otros países del mundo, nuestra competencia, al menos inicialmente, o nuestros pares con nuestro punto de referencia es interno, ¿no? Entonces, eso ha hecho que nuestra definición de cuando algo está listo, cuando algo está perfecto, cuando algo está preparado para salir al exterior, sea muchas veces por debajo de lo que se necesita para competir globalmente, ¿sí? Digamos que en desarrollo, en algunas metodologías de desarrollo hay una cosa que se llama el definition of done, ¿no? Cuando algo está listo, y creo que uno de los retos culturales que a los que nos enfrentamos muchas veces es que nuestra definición de que algo está listo y está perfecto no es exactamente el mismo nivel de calidad que tienen por fuera. Y no es un tema, digamos, no es por darnos palos nosotros mismos, es simplemente el resultado de no tener una trayectoria tan larga y soy exitoso en Bogotá, y eso no significa mucho en el momento en que uno va a tratar de conquistar Suecia, Finlandia, Japón, etc. Eso trae, por ejemplo, soy exitoso en un mercado que tiene el 4% de las ventas a nivel mundial. O sea, Latinoamérica representa solamente el 4% de esos 100. Entonces, obviamente, el mercado está afuera. Y a nivel latinoamericano, el fenómeno poco que se está dando desde el privado es que salió la Federación Latinoamericana de Videojuegos, en donde ya no va a un país solo, sino nos juntamos 11 países de Latinoamérica y vamos a los principales mercados a mostrar productos, y eso derrama hacia internamente la devolución en cada una de las cámaras, ha llevado está tendiendo a llevar que la expansión del sector en toda Latinoamérica. Yo quiero volver un paso para atrás y comentar algo sobre la necesidad de cómo se financia este negocio. Yo observo en mi rol desde Argencon que hay un vacío muy grande entre lo que un banco supone que tiene que ser una empresa y lo que somos nosotros como empresas. Los bancos buscan activos físicos que uno pueda garantizar con bienes reales, etcétera, etcétera. Y cuando nos ven a nosotros, ven una cantidad de gente que trabaja de una forma más o menos informal para ellos, con una capitalización muy pobre, muy baja para lo que son los estándares de ellos, con lo cual cuando miden nuestros balances dicen, no, ustedes no son sujetos de crédito. La frase que siempre uno escucha, ustedes no son un buen sujeto de crédito. Y realmente nuestro negocio es otro, está plantado de otra forma. Yo creo que un tema para desarrollar, no sé si hay algún banquero por acá, pero hablando del Banco Interamericano de Desarrollo, creo que es un buen mensaje para dar, es que el concepto de financiamiento bancario
está en una fuerte contradicción con la naturaleza de nuestros negocios y que habría que pensar algo realmente novedoso para nuestro sector, ¿no? Porque realmente muchas veces es una traba muy dura para el desarrollo de nuestras empresas, ¿sí? Bueno, pasa el mensaje, ¿no? ¿Hay algo que ¿Dónde no, está no el sé? tesorero del banco? Necesitamos financiamiento blando. Financiamiento blando, Pianito. muy bien. Tal vez volviendo al tema de cómo comercializar, ¿cuál es tu experiencia, Andrés? ¿Cómo se le vende esto al mundo? ¿Cuál es el aprendizaje que vos has hecho a lo largo de 20 años de vivir de esto? ¿Cómo se pone un producto nuestro en el mundo? Bueno, qué difícil. La verdad es que nuestra estrategia hasta el momento, además de hacer productos de calidad y tratar de demostrar capacidad de trabajo y de producción, hay que estar en el mundo, hay que ir. Viajar, hay que estar allá. Nuestra industria tiene un montón de eventos verticales en los grandes mercados, Estados Unidos, Europa, Corea, y nuestro CEO, que en este momento está de vacaciones y por eso estoy yo acá, la verdad es que hizo 40 viajes el año pasado. O sea, estuvo una vez por semana en un lugar diferente, visitando conferencias y demostrando que estás ahí es como la forma de demostrar que hablas en serio. Y por otro lado, la industria tiene algo muy lindo, que es que es una industria que parece pequeña, sigue manteniendo una cultura de gente que tiene vocación por hacer esto. Entonces hay realmente como 300 personas que son los que toman todas las decisiones. Entonces es muy importante establecer los vínculos para poder hacer relaciones que les permita a ellos confiar en vos para proveerles servicio. Así que nosotros hacemos un esfuerzo muy grande por ese lado. El otro elemento que a mí me parece muy importante es que el desarrollo de videojuegos se ha democratizado muchísimo en los últimos años en términos del acceso a las tecnologías que permiten hacer juegos. Y eso, en cierta medida, ha comoditizado muchos de los servicios que se pueden dar. Entonces, hacer juegos mobile, Unity, de cierto alcance, es algo que hay miles de estudios en todo el mundo que lo pueden hacer. Entonces, por ejemplo, la estrategia que nosotros tomamos es, bueno, vamos a enfocarnos en un segmento del mercado al que no todos pueden llegar. Entonces, vayamos a hacer juegos de alta gama. Salgamos de Unity, que es lo que usa todo el mundo, y usemos Unreal, que es lo que usan los más grandes. Vayamos a ciclos de desarrollo de 2, 3 años. Y ahí la verdad es que la competencia, o hagamos juegos multiusuario, la competencia es mucho más acotada. Entonces, nosotros debe haber 50 estudios en el mundo que tienen experiencia haciendo juegos masivamente multiusuario. Y nosotros somos uno de ellos. Así que un poco la estrategia es esa, profesionalizarse, enfocarse también. Los juegos tienen diferentes géneros y un estudio no puede ser eficiente haciendo juegos de acción, juegos de carrera, juegos de estrategia. Es necesario enfocarse. Y el foco es tan fuerte que hay un caso de éxito a nivel local. Hay una empresa china que tiene un estudio en Argentina que se llama NXA, que hizo el 50% de los personajes del nuevo Mortal Kombat. O sea, Sub-Zero, Scorpion, Goro, todos esos los hicieron acá en Argentina. Nadie lo sabe eso, pero... y este estudio logró hacer esto porque ellos dijeron, yo me voy a especializar en hacer personajes con estas características, exactamente lo que necesita Midway para hacer Mortal Kombat, Injustice y eso. Y ahora tiene un equipo de 40 personas haciendo ese servicio para Estados Unidos. Focalización. Foco, sí. Muy bien. Nos quedan 2 minutos para cada uno. Me gustaría que le digan lo que se les ocurra a un nuevo fundador de una startup dedicada al gaming. ¿Cuál es el consejo mejor que le pueden dar a cada uno de ellos, Sofía? Bueno, voy a ir en contra un poco de lo que decía Andrés de la idiosincrasia. Creo que está bueno para la parte de contenidos, pero si vas a empezar una startup, la idiosincrasia latinoamericana a veces dejémosla de lado, profesionalicemos. Creo que una de las cosas que se valora muchísimo es tener como muy buena calidad, muy buen contenido, pero además ciertas formalidades en cuanto a poder cumplir determinados plazos, hacerse cargo de toda la parte
digamos, del aceitamiento de la maquinaria para ser como más, no sé, yo me gusta usar la palabra como impecable, en el sentido de que es como la manera, me parece, que tenemos como latinoamericanos de poder ingresar en el primer mundo. Muy bien. ¿Mauricio? Primero voy a ir a algo más específico, alguien que comienza una startup chica. Vamos a ir a ese tipo de emprendedor que quiera entrar en la industria de videojuegos. La mayoría entra queriendo hacer el gran juego. Y planifican, y capaz que tienen los expertices técnicos para hacerlo, pero no tienen la experiencia, que es muy distinto. Entonces, la mejor recomendación es hacer algo pequeño, chico, que puedan y que lo muestren, que el mundo lo vea, poder viajar, interiorizarse e internacionalizarse, porque, como bien dijo Andrés, la cuestión de la gente que está en los eventos, principales eventos, todavía tiene esa energía del inicio, de la cuestión hasta, te podría decir, de un interés hobbyístico del sector, aunque lo trabaja profesionalmente en negocios. Así que eso, hacer algo pequeño que termine todo el ciclo, porque es un proceso creativo que es interactivo e iterativo constante. Así que ese sería. ¿Javier? Yo creo que muy alineado a eso, el consejo daría 2 consejos. El primero es ponte a hacer juegos ya, porque de esa forma uno se da cuenta si lo que le gusta es hacer juegos. No es lo mismo que le guste uno jugar a que le guste hacer juegos. Es diferente que a mí me guste las vacaciones en el hotel a manejar el hotel. Y a veces pasa que de pronto uno lo que le gusta son las vacaciones en el hotel y no manejar el hotel. Ese sería como el primer consejo. La mejor forma de hacer juegos de hacer buenos juegos es haciendo malos juegos y construyendo esa experiencia. Y lo segundo que le diría ahorita en ese momento es que hay una tendencia muy grande los juegos se están moviendo y se están convirtiendo como un servicio, ¿sí? Games as a Service, eso en móvil ya existe y en PC ya existe y está montado así, y eso en muchos aspectos, digamos que hemos hablado mucho de la creatividad y todo esto. Hay un aspecto de este negocio que no es tan romántico, pero que es igual de importante, que es todo el tema de la data y cómo esa data afecta la experiencia del usuario y cómo el diseño se nutre de esa data, y hay muchas personas que entran solamente pensando como en esa parte, o más bien en lo que pueden ver del juego y en lo que pueden percibir del juego, y una empresa que hoy en día aproveche esa parte de esa data que está entrando y optimice su diseño y la experiencia del usuario basado en eso, seguramente tiene más posibilidades de éxito. Muy bien. ¿Andrés? Debido a nuestra experiencia reciente con el último juego que estamos haciendo, algo que estamos descubriendo que es muy importante, me parece, es el valor de la verdadera innovación. Nosotros durante muchos años, como estudio y por la vocación que tenemos de hacer juegos de alta gama, que los juegos de alta gama en cierta medida tratan de mitigar riesgos, porque su desarrollo es muy costoso, entonces siempre tratan de apuntar a un mercado específico que ya existe, y es por eso que hay tantas secuelas, se sale el 1, el 2, el 3, el 10, el 20. Y entonces en el segmento que nosotros estamos, siempre tratamos de usar esa estrategia, de decir, bueno, ver cuál es la tendencia del mercado y cómo hago para montarme en esa ola y cómo hago para darle un twist, una vuelta de tuerca, para aportar algo nuevo, pero siempre siguiendo esa tendencia. Y lo que nos pasó históricamente es que desde Argentina no tenemos los recursos, o no tenemos la experiencia o la capacidad para llegar a tiempo a la ola. Y bueno, el último producto que estamos desarrollando, todavía no salió, que lo pueden ver en el paseo exportador, es un juego que es tan original que la gente a veces nos pone en cara de que qué loco están estos pibes, pero es tan original que nos abrió un montón de puertas y nos permitió participar de concursos y ganar premios en Brasil, acá, en Estados Unidos, y eso es como que le da mucha visibilidad. Hoy en día, como se democratizó todo esto, hay muchísimos juegos que salen al mercado todos los días, la visibilidad es el problema más grande. Y ofrecer algo realmente novedoso tiene muchas ventajas. Obviamente que es un desafío porque tuvimos que estar prototipándolo un año, pero realmente es una ventaja competitiva muy grande, y los publishers, las empresas que financian juegos y que los distribuyen, están muy, muy atentos a este tipo de cosas. Esas perlas. Esas cosas que son originales, son diferentes. Perfecto. Bueno, muy bien. Bueno, espero que hayan conocido un poco mejor esta industria, que como verán de patito feo no tiene nada.
Y que, bueno, no solo cuando juguemos con los juegos, como habitualmente hacemos, yo por lo menos, recordemos que hay toda una cadena de valor atrás de ese momento de placer y que Latinoamérica tiene un lugar en ese partido. Muchas gracias.